bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV, donde hablaremos de los derechos de la mujer. Uno de los grandes rezagos en los derechos sociales en México fue que desde principios del siglo XX el derecho al voto estaba pendiente de ser incorporado como un derecho constitucional para las mujeres. Fue necesario que hubiera una revolución como la de 1910 que acabara con la dictadura de una estructura política de gobierno que, al no permitir ninguna oposición que cuestionara el supremo poder presidencial, estaba condenado a ser arrasado cuando el pueblo se levantó en armas, convocado por un líder democrático, Francisco I. Madero, cuyo lema fue sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, no fue suficiente que el movimiento revolucionario que siguió culminara con un Congreso Constituyente, como el que tuvo lugar en Querétaro de 1916 a 1917. Porque si bien la Constitución que se logró garantizaba derechos esenciales como los del trabajo y la educación, por el contrario, no incluyó uno de ellos que había empezado a ser una demanda social de las mujeres en Europa y Estados Unidos, como era el derecho a votar y ser votadas en los procesos electorales públicos. Una bandera política que hicieron suya las primeras mujeres que plantearon su derecho al sufragio en México y que, como en otros países, empezaron a llamarse sufragistas, como aquí fue el caso público y notorio de Ermila Galindo, quien por ello trascendió históricamente y ahora podemos ver su imagen en los billetes de 1,000 pesos, junto a la de otra revolucionaria como Carmen Cerdán y el llamado apóstol de la democracia Francisco I. Madero. Ermila Galindo, originaria de Lerdo, Durango, fue maestra y activista política que promovió el que se incluyera el derecho al voto de la mujer en el Congreso Constituyente de Querétaro, pero se topó con un muro masculino de rechazo porque los diputados, con el criterio de que las mujeres no debían participar en política, no aceptaron la propuesta femenina. Y así excluyeron el 50% de la población del país de un derecho constitucional igualitario. Pero las mujeres que no se rindieron ante ese rechazo continuaron expresándose públicamente en los años que siguieron para buscar el reconocimiento de sus derechos al voto. No está por demás decir que el mismo año en que se expidió aquí la Constitución de 1917, al otro lado del mundo, en el Imperio Ruso, otra revolución social acabó con el gobierno que mantenía en la opresión, el atraso y la servidumbre al pueblo. Fue una revolución radical que dio lugar a la transformación política del Imperio Ruso en un país nuevo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1918, donde después los derechos constitucionales fueron incluyentes para todos, en un inmenso territorio que abarcaba la sexta parte del mundo, sobre todo en Asia, y que se empezó a conocer internacionalmente como la Unión Soviética. Como consecuencia de esta revolución y de una constitución de vanguardia, las mujeres empezaron a ejercer derechos que nunca antes habían tenido ahí, como los relativos al trabajo, a la educación, al aborto y a votar y ser votadas, por supuesto. Mientras tanto, en México, las mujeres buscaban organizarse una y otra vez como podían, luchando contra la opinión conservadora que buscaba desanimarlas en sus intenciones políticas. Sabían de movimientos como el suyo que en otros países pedían, reclamaban y exigían el derecho al voto. Y como sus esfuerzos iban dando resultados como producto de un proceso político esforzado y persistente. La académica Enriqueta Tuñón, estudiosa del sufragio femenino en México,
refiere que en 1935 se organizó en México el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Una línea de acción era buscar apoyo en el gobierno federal, con las reservas del caso por cuanto las organizaciones podían perder fuerza y ser asimiladas por el gobierno en turno. A partir de 1940, Amalia Castillo León empezó a destacarse como líder del movimiento sufragista y como interlocutora de alto nivel, no solo en el ámbito gubernamental, sino también con otras organizaciones internacionales, llegando a ser tiempo después la primera mujer embajadora de México. Fue hasta el sexenio del presidente Miguel Alemán entre 1946 y 1952 que se modificó el artículo 115 constitucional para permitir el voto de la mujer en las elecciones municipales. Al relevo sexenal con Adolfo Ruiz Cortines en 1953, las mujeres organizadas hicieron valer su promesa como candidato presidencial para que se reconociera constitucionalmente el derecho al voto femenino. Así fue que en las primeras elecciones federales para el Congreso de la Unión fueron electas Aurora Jiménez Palacios, originaria de Nayarit, como primera diputada federal en 1954, y Macrina Rabadán Santana, originaria de Guerrero, también como primera diputada federal, pero de oposición del entonces Partido Popular Socialista en 1958. Así empezó a ejercerse el voto femenino, que es una realidad plena en México de hoy, en el que una mujer como ciudadana ha llegado por primera vez al Poder Ejecutivo Nacional. Los invito a que nos acompañen en otro programa de esta serie sobre los derechos de la mujer. Gabriela Muñoz les dice hasta la próxima. Gracias.